Esperamos, estimados, que este webinar salga tal como usted lo espera. Hace un par de semanas, hace 3 semanas aproximadamente, nos juntamos, nos reunimos para una actividad que tenía que ver principalmente con algo que va a estar probablemente en boga todo este año, que es el uso del libro de clases digital. Y para esta oportunidad, profesores y profesoras, tenemos preparado una nueva actividad, un webinar que contempla todo este fenómeno de la recuperación del aprendizaje, que es un tema que está bien candente, que es un tema que está bien de moda debido a que hace una semana, un poquito menos de una semana, la Agencia de la Calidad liberó los resultados nacionales del diagnóstico integral de aprendizaje. Así que vamos a hablar de todo ello. Vamos a partir comentando algunas cosas referidas al diagnóstico integral. Luego de eso vamos a contextualizar un poco cómo los colegios están abordando este desafío de evaluar en este contexto actual del tiempo de pandemia. Y finalmente vamos a ver cómo algunos establecimientos tomaron estas pruebas DIA, estos diagnósticos integrales, a través de nuestra plataforma y cuál es el resultado de ello. Les queremos mostrar, y con mucho orgullo, de qué manera un establecimiento que aplica un diagnóstico integral con nosotros también puede ocupar nuestra plataforma para este tema tan importante que es la recuperación del aprendizaje. Buenas tardes, profesor Jaime, del Colegio Quillahue San Bernardo. También nos saludan desde Iquique, el Centro de Capacitación Laboral. Estefanía, del Colegio Divina Providencia de Los Vilos. Inés de Machalí. Colegio Padre Hurtado de Chillán. Instituto San Vicente de Tahuatahua. Muchas gracias por su participación en nuestra última reunión, en nuestra última instancia general. La verdad es que quedamos muy motivados a seguir haciendo este tipo de actividades que, si bien es cierto, nacen desde el equipo de capacitación. Yo soy representante, yo soy uno de los líderes del equipo de capacitación. Sabemos que también aborda temas que son contingentes, temas que a todos nos preocupan. Y en esta oportunidad, cómo no hablar ya de lo que probablemente es el punto central de todo el quehacer de una escuela a lo largo de todo el mundo, que es el aprendizaje de los estudiantes. Así que, estimados, vamos a comenzar. Permítame usted. Vamos a comenzar, vamos a compartir nuestra pantalla. Permítame un segundito. Cualquier cosa, profesores y profesoras, saludo aquí a Orián. Un gusto tenerla por acá, profesora. Hace tiempo que no nos veíamos, no conversábamos. Cualquier cosa, estimados, mis colegas van a estar atentos al chat, todos en esta hora de trabajo que vamos a tener el día de hoy. Así que cualquier cosa lo van escribiendo a través de ese mecanismo y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de consultas posible para que podamos resolver cualquier tipo de duda, ¿ya? Así que, estimados, vamos a partir. Denme un segundito. Bien, estimados, confírmeme por favor con un sí a través del chat, que mi pantalla ya se está visualizando. Ya, avíseme por favor. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, don Pedro Abder. Ya. Como les comentaba, el tema del webinar del día de hoy tiene que ver con este digamos, tema tan central que es la recuperación del aprendizaje. Y vamos a ocupar como punto de referencia, como punto de partida, los resultados del diagnóstico integral que entregó la Agencia de la Calidad hace algunos días atrás, y de qué manera también puede ocupar la plataforma WebClass como una herramienta para este fenómeno de la recuperación del aprendizaje. En relación a eso, profesores y profesoras, vamos a partir por lo más elemental, que esta parte seguramente todos ya las conocen de memoria. El día no es algo tan nuevo, es decir, el día ya nos acompaña desde el año pasado, y la Agencia de la Calidad ha hecho una ardua campaña para dar a conocer esta iniciativa, y muchos establecimientos a lo largo de todo Chile participaron de la misma, y hoy en día la verdad es que la mayoría de los, por no decir todos los establecimientos, conocen a qué se refiere el día. Pero permítanme hacer una pequeña descripción de ello. Corresponde a un proceso de evaluación, en primer lugar, impulsado por la Agencia de la Calidad, ¿ya?
Este tema es muy importante que nosotros tengamos referencias sobre quién está a cargo del día. La Agencia de la Calidad tiene un rol que es bastante potente en el circuito del Estado en términos educativos. Tenemos el Ministerio, tenemos la Superintendencia, tenemos el Consejo Nacional de Educación y también como un organismo dependiente del Ministerio a la Agencia de la Calidad que se encarga de monitorear, de orientar y de sugerir elementos de cambio a los establecimientos para que permanentemente puedan ir mejorando su aprendizaje. Gran parte del Sistema Nacional de Evaluación está, directamente ligado con la Agencia de la Calidad. De hecho, es el organismo que está a cargo de una de las pruebas más comunes y más conocidas que nosotros, todos los que trabajamos en términos educativos, la conocemos, que es el CIMSS. Así que eso, para resaltar en primer lugar, es una prueba que viene desde la Agencia de la Calidad. En segundo lugar, corresponden a instrumentos de evaluación de lectura y matemáticas desde segundo básico hasta tercero medio. ¿Ya? Ese es el rango que abarca los diagnósticos integrales de aprendizaje. Segundo básico hasta tercero medio en las asignaturas lectura y matemática. Además, un tema muy importante, miden el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a la priorización curricular. ¿Ya? Es decir, no son instrumentos que están pensados para evaluar todo el desempeño del estudiante en relación a todo el currículum, ¿ya? Sino más bien hacen una selección de estos objetivos de aprendizaje denominados por el Ministerio como objetivos prioritarios. ¿Ya? Recuerden que el año pasado, más o menos a esta época, porque la priorización es de mayo, ya teníamos una referencia de cuál era la propuesta de las autoridades para abordar esta temática tan importante que era aprender en un año de pandemia con suspensión de clases presenciales. Y en ese escenario, la verdad es que el currículum se acotó, ¿no? Es una iniciativa que la verdad la mayoría de los establecimientos ha ido tomando y hoy en día ya todos también conocen cuáles son los principios de esta priorización curricular que establece que existen niveles de objetivos de aprendizaje, ¿no? Existen objetivos de aprendizaje de nivel 1, vale decir, imprescindibles para el desarrollo del estudiante, y también existen objetivos de aprendizaje de nivel 2, ¿ya? Significativos e integradores para el aprendizaje del estudiante. Todo eso, insisto, es parte de los elementos que hoy en día todos conocemos, pero que probablemente hace un año atrás recién nos estábamos interiorizándonos, ¿no? Además, agregar que la evaluación se rindió en pleno contexto de pandemia, como ya lo hemos señalado, principalmente en línea, este tema es muy, muy importante, desde el hogar de cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Probablemente por razones obligatorias, por este tema de la pandemia y la suspensión de clases presenciales, este ha sido un proceso, un ensayo evaluativo de los más importantes que hemos vivido a nivel nacional. ¿Ya? Participaron más de 1 millón de estudiantes, 1,5 millones de acuerdo a los datos de la Agencia de la Calidad, en línea desde la casa. Eso habla de mucho, digamos, de mucha capacidad que tienen los hogares de hoy en día para, por ejemplo, poder rendir una evaluación en línea. No obstante ello, y ustedes lo saben, también estaba la chance de que la evaluación se pudiese rendir en papel, ¿ya? Muchos establecimientos, como todo en realidad, a partir de la suspensión de clases presenciales, han elaborado estrategias para trabajar con los estudiantes que se puedan conectar a Internet, ¿ya? Y estudiantes que no se pueden conectar a Internet por a veces motivo, y para esos estudiantes también se les dio la oportunidad de rendir la evaluación en lápiz de papel de manera tradicional, para que después un profesor o profesora o un encargado de subiera los resultados a la plataforma de la agencia. Lo que sí está 100% garantizado es que los resultados debían ser almacenados en la plataforma de la agencia, ¿no? Y para cerrar esta pequeña descripción de qué significa el diagnóstico integral de aprendizaje, también mencionar que incorpora un cuestionario para medir el estado socioemocional de los alumnos en contexto de pandemia, ¿no? Sobre este punto en particular, estimados, que es muy, muy importante, el estado socioemocional, temas de convivencia escolar, queremos hacer un próximo webinar. La próxima temática de esta serie de webinar que partimos con el tema del libro digital, hoy en día diagnóstico integral de aprendizaje, y queremos hacer un tercero que tenga que ver con el día, pero visto desde la óptica de lo socioemocional, ¿ya? Para ello, nuestros colegas de CELCLAS ya están preparando
una presentación al respecto y esperamos contarles noticias y novedades sobre cuándo se va a realizar esa actividad para que usted esté atento. Pero en esta oportunidad nos vamos a centralizar más que nada en el aprendizaje del currículum priorizado de estas asignaturas que mencionábamos. Bueno, como saben ustedes, la semana pasada el Ministerio, digamos la Agencia de Calidad, perdón, liberó los resultados nacionales, ¿ya? Y los resultados y las conclusiones generales de cómo les fue a nuestros estudiantes en el día aplicado a partir del mes de marzo de este año, ¿ya? Fue bastante, digamos, negativo, ¿ya? Por ocupar una palabra. De acuerdo al reporte entregado por la Agencia de la Calidad, los resultados no son satisfactorios en ningún nivel, siendo además muy preocupantes a partir del sexto básico. Vamos a entrar un poquito en las razones de por qué se podría explicar este fenómeno de que en sexto básico comienza a bajar paulatinamente el rendimiento de los estudiantes hasta encontrar en segundo y tercero medio de rendimientos que son bastante bajos, ¿ya? Y además de ello, fíjense, las autoridades señalaron que se observan brechas de rendimiento, lectura y matemática entre estudiantes de alta y baja vulnerabilidad. Este punto en particular, estos dos puntos en particular, digamos, una baja en cuanto a los resultados y además una brecha existente entre alumnos de alta y baja vulnerabilidad, la verdad, profesor y profesora, es que no son tan distintos a lo que nosotros ya veníamos observando desde hace varios años en el contexto educativo nacional, ¿ya? Probablemente esto en particular, por ejemplo, una brecha entre estudiantes que pertenecen a distintos grados, niveles socioeconómicos, para nadie debiese ser algo sorprendente, dado la tendencia que hemos vivido a nivel educativo, insisto, durante los últimos años, ¿ya? Por lo mismo, profesores y profesores, la verdad es que de acuerdo a esto, em, es difícil hablar que estos resultados puedan tener algún tipo de comparación. Aquí vamos a colocar un pequeño ejemplo, ¿ya?, sobre resultados obtenidos en la asignatura matemática, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo va bajando el nivel de los estudiantes a partir del quinto básico. Esto está expresado simplemente en porcentaje, ¿no? Y si uno considerara, por ejemplo, como habitualmente se hace en la realidad de los colegios y las escuelas, que el 60% es como el piso a partir del cual uno podría considerar que el estudiante está, digamos, aprobado en la asignatura, podríamos decir que solo se salva quinto básico y sus niveles antecesores, cuarto, tercero. Pero a partir del sexto básico, ya todos los estudiantes, o al menos los promedios nacionales, dan cuenta de que los estudiantes están reprobados, ¿ya? Es difícil de todas maneras hacer una asociación tan directa entre el porcentaje de logro y finalmente una calificación, pero básicamente nos permite dejar en evidencia que los resultados, insistimos, no son los esperados, ¿ya? Son resultados que podríamos denominar como resultados bajos. Además que en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, también se grafica las diferencias que podrían existir, quizás no tan significativas, pero sí existen entre estudiantes de vulnerabilidad baja y vulnerabilidad media alta, ¿ya? Ahí también podemos notar esa diferencia. Todo esto, estimados, hizo que hubieran una serie de declaraciones de parte de nuestras autoridades de educación, y se habló mucho de un concepto llamado terremoto educativo, ¿ya? Alumnos de sexto básico, cuarto medio no alcanzan el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje, ¿ya? Este es un titular que pudimos extraer del diario La Tercera, ya que hablaba sobre este concepto que se instaló a partir de la semana pasada, hace un par de semanas, sobre el terremoto educativo. Miren, terremoto educativo. ¿Ya? Esto salió textual de una de las palabras del ministro de Educación, ¿ya?, pero que se han ido matizando con el correr de los días, y la verdad es que después de 2 semanas de haber entregado los resultados, hoy en día ya hay un poquito más de consenso en que es difícil hablar sobre terremoto educativo porque no tenemos cómo comparar estos resultados. Podemos asumir en ese sentido que los resultados no son positivos. Eso yo creo que todo lo podemos asumir. Pero lo que es difícil científicamente comprobar es si estos resultados son atribuibles al 100% al tema de la pandemia, ¿ya? Es muy difícil hacer eso, puesto que no existe otro tipo de comparación, ¿ya?
Por eso ponemos este concepto de terremoto educativo entre paréntesis, ¿ya? No queremos restar mérito a las múltiples necesidades y carencias que han podido tener nuestros estudiantes y nuestros establecimientos a lo largo de todo Chile. No obstante ello, es difícil acreditar hoy en día em, cuál ha sido el impacto en el aprendizaje de la pandemia. ¿Ya? Que ha existido, obviamente ha existido, el relato de las comunidades educativas sí lo señala, sin embargo es difícil hacer un diagnóstico claro y certero al respecto y preferimos, nosotros al menos desde Webclass, dejar este concepto en formato de pregunta. Creemos que no estamos frente a un terremoto educativo, puesto que los resultados nacionales entregados por la Agencia de la Calidad no pueden ser comparados con otro tipo de mediciones, por lo que es prematuro atribuir solo a la pandemia las dificultades del aprendizaje. El referente evaluativo tradicional que manejamos todos los que nos movilizamos a través de la educación chilena es el CIMSE. Y fíjense que los resultados del CIMSE, que ojo, mide estándares de aprendizaje, no precisamente objetivos de aprendizaje. El estándar de aprendizaje, la verdad es que toma todo una serie de objetivos y los condensa, los conjuga para decir esto es lo que debiese saber un niño y debiese demostrar en las evaluaciones tipo CIMSE para acreditar ciertos niveles de logro. Esos son los estándares de aprendizaje. Pero es difícil hacer la comparación tan efectiva y real entre estándar de aprendizaje y objetivos de aprendizaje. Obviamente están muy relacionados, pero en el peor de los escenarios, el CIMSE podría ser nuestra manera de comparar estos resultados establecidos por el estudio de la Agencia de la Calidad. Y aún así, fíjense, podemos establecer que no son tan distintos, ¿ya? No son tan, digamos, tan catastróficos. Para muestra, fíjense que en pantalla estamos viendo una imagen que representa los niveles de los estándares de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, los niveles de desempeño de un establecimiento. Ya esta foto es de los datos de un establecimiento, que nos dice que fíjense que en el cuarto básico, en matemática, estos son resultados de matemática, un 65% de los estudiantes está en el nivel de desempeño insuficiente. ¿Ya? Podríamos, si esto lo unimos con lo que venimos conversando del famoso 60%, podríamos decir, chuta, estamos frente a que gran parte de los establecimientos no alcanza la nota 4. ¿Ya? Y por tanto podríamos decir, oye, miren, a lo mejor los resultados de esta medición de la Agencia de la Calidad a través del día no son tan distintos a los que veníamos observando hace años en el territorio nacional a nivel de CIMSE. ¿Ya? Es más, fíjense, es más, la verdad es que a los niños del cuarto básico les fue bastante bien en la evaluación de la agencia, en la prueba día. Muchos han hablado de que detrás del buen resultado de estudiantes, por ejemplo, de segundo a cuarto básico, está también la familia. Y yo creo lo mismo. O sea, los estudiantes de los niveles más pequeños fueron apoyados por las familias para responder a estas evaluaciones. Con esto no quiero, digamos, hacer un juicio de valor al eventual apoyo que puedan prestar las familias para responder a una evaluación en línea, más aún en las condiciones en las cuales se rindió. Pero sí es importante destacar que podemos suponer, y así también lo señalan las autoridades de la agencia, que hubo un apoyo de las familias en los primeros niveles de enseñanza, ¿no? Eso también hay que dejarlo muy, muy claro, ¿no? Em, sí, bueno, por el chat nos están mencionando que una de las cosas importantes es que las pruebas día salieron, digamos, con 3, 4 meses una vez iniciada la pandemia, es decir, no hubo un análisis tan importante de parte de las autoridades para establecer un cuadro de comparación como este, ¿ya? Así que es muy, muy difícil comparar, muy, muy difícil, ¿no? Y justamente como lo que dice Gabriel, es porque el propósito era totalmente contrario, o más que contrario, diferente a lo que propone el SIMS. Eso tiene toda la razón, ¿no? Vamos a profundizar de eso en un poquito más adelante, ¿ya? Pero aún así, fíjense, más allá de que no podamos hacer comparativa, de que no podamos atribuir al 100% temas de la pandemia a los resultados del día, sí podríamos decir que estamos frente a resultados que son preocupantes. Eso de todas maneras,
¿ya? A nivel nacional, hay una columna de opinión muy buena de uno de nuestros directores del Colegio Novelius de Punta Arenas, que señalaba que un poco detrás de este famoso concepto de terremoto educativo se escondía la realidad de múltiples comunidades educativas que se han esforzado el doble o el triple en época de pandemia para sacar adelante el aprendizaje. Y ellos señalaban puntualmente que ellos querían que estaban haciendo bien las cosas, ¿ya? Así que también eso hay que mencionarlo. Fíjense, estimados, que dentro de este especie de reconstrucción de cómo podemos comparar los resultados o cómo podemos ver en el largo plazo el diagnóstico integral de aprendizaje, nosotros creemos que el antecedente principal o el hermano mayor del diagnóstico integral de aprendizaje es la evaluación progresiva, ¿ya? La evaluación progresiva, digamos, forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes y tiene una característica, digamos, que es diferente al Simpson, ¿ya? Y aquí vamos a entrar un poquito en detalle para ir comparando para qué sirven cada una de las evaluaciones. La evaluación progresiva cumple precisamente el rol de ver la trayectoria del estudiante en un año particular. En ese sentido, para el desempeño del estudiante, para el desempeño del profesor, para la toma de decisiones, es mucho mejor, por ejemplo, la evaluación progresiva que el SIMS, ¿ya? Y está recién partiendo la evaluación progresiva. Bueno, tiene algunos años, más o menos del año 2015-2016 se empezó a aplicar, ¿ya? Son herramientas, una herramienta para monitorear, como le mencionaba, la trayectoria del aprendizaje a lo largo del año escolar, ¿ya? Por eso se toma en varios momentos del año, en específico en lectura en segundo básico y matemática en séptimo, ¿ya? Eh, y además, fíjense, se toma, aplica a través de una plataforma, ¿ya? Entonces, por esta razón nosotros creemos que el antecedente natural del diagnóstico integral de aprendizaje probablemente lo tengamos acá, en la evaluación progresiva, que tiene estas características, digamos, y que, insisto, se aplica también a través de una plataforma, ¿ya? Eso es muy, muy importante señalarlo, estimados. Y también tenemos que considerar dentro de este escenario que nosotros estamos viviendo la incorporación al interior de las comunidades educativas del decreto 67, ¿ya? El decreto 67, que entró en vigencia a partir del año 2019, básicamente obligó a que los establecimientos reconstruyeran sus reglamentos de evaluación, ¿ya? Considerando que la evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes. Y por cierto, en la reflexión del docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza. El decreto 67 nos orienta, nos obliga, nos conduce a evaluar mucho mejor de lo que estábamos haciendo, ¿no? El decreto 67, digamos, muchas veces se atribuyó el cambio a que ahora, por ejemplo, pudiésemos evaluar a través de porcentaje o a través de otro tipo de evaluaciones diferentes a la escala de calificaciones del 1 al 7 normal o tradicional, ¿no? Pero nosotros creemos en Webcast que el decreto 67 es mucho más que eso, es mucho más que una representación nada más del aprendizaje, sino que es poner el foco en la trayectoria del aprendizaje de los estudiantes. Y por eso la invitación es considerar en el centro del desarrollo del estudiante la evaluación. Una de las cosas que establecen esto que estamos viendo en pantalla, lo sacamos de las orientaciones para la implementación del decreto 67, ¿ya? Un texto del año 2018. Una de las sugerencias de ese texto indica que hay que avanzar hacia un uso pedagógico de la evaluación, con tendencia predominante hacia la evaluación formativa para reflexionar y actuar sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿no? Muchas veces, y esto también yo lo he conversado con algunos directivos dentro de los colegios, recuerdo que hace un tiempo atrás, con la ayuda de mi Gloria del colegio San Luis Gonzaga de Puente Alto, ella me recomendó algunos conceptos como, por ejemplo, considerar la evaluación para el aprendizaje. ¿Y qué es la evaluación para el aprendizaje? Es una evaluación que me permite, al final del día, tomar decisiones pedagógicas contundentes que
rompan quizás una trayectoria negativa de parte del estudiante. Una evaluación que es para el aprendizaje es una evaluación que me sirve para que el mismo estudiante vaya progresando en el camino, ¿no? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta y nosotros creemos que ese es el corazón del decreto 67, ¿no? La evaluación en sí misma debiese ser una instancia que promueve el aprendizaje y también que motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo. Nos pasó mucho, fíjense, el año pasado creo, lo vivimos en carne propia, que estudiantes se desmotivaban muy fácilmente, puesto que, claro, los sistemas de evaluación se han visto presionados, se han visto probados por todo lo que ha ocurrido a nivel de pandemia y hemos podido ver en muchas situaciones que los estudiantes estaban ya cansados, por ejemplo, de aprender solo a través de guías, ¿ya? O aprender solamente a través del envío de material en ese sentido que fuera material asincrónico, ¿ya? La evaluación bajo esta mirada que me sirva para aprender también invita a las comunidades a que permanentemente estén reconstruyendo sus instrumentos y sus estrategias para que asimismo los estudiantes sientan esa motivación de seguir siendo evaluados y seguir aprendiendo, por supuesto, ¿no? Así que, estimados, tenemos varias cosas que podemos señalar que dentro del contexto nos obligan a decir que la verdad es que no estamos frente a un terremoto educativo, sí estamos frente a un tema que es muy preocupante y que de alguna otra manera, en el actual contexto, fíjense, el Sistema Nacional de Evaluación ha incorporado ya en el pasado instrumentos que miden la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes. Le hace como evaluación progresiva. En segundo lugar, los establecimientos educativos han ido incorporando los principios del decreto 67 en su quehacer diario y han colocado a la evaluación en el centro del proceso pedagógico, ¿no? Y por último, entendemos hoy en día que hay un concepto que es vital, fundamental, que es la información oportuna. ¿Por qué es tan importante la información oportuna? Porque permite corregir una eventual ausencia de aprendizaje a través de la retroalimentación y la mejora de la planificación. ¿Cuándo no es información oportuna? Cuando los resultados de una prueba aplicada a un instrumento de evaluación, por ejemplo, llegan 2, 3, 4 semanas más tarde de su aplicación. Ahí, fíjense, ya es difícil hacer alguna corrección o alguna retroalimentación que permita cambiar la trayectoria negativa de un estudiante, ¿ya? Y aquí, fíjense, hablamos mucho de lo que nos dice don Gabriel a través del chat, que probablemente la evaluación progresiva, el diagnóstico integral de aprendizaje, la evaluación en trayectoria, ¿ya?, sea un tipo de evaluación que me permite justamente tener información oportuna. No así el CIMSE, no así el CIMSE. Fíjense que el CIMSE en un año normal, ¿ya?, no hablemos de un año como los que hemos vivido 2020-2021, donde probablemente no se va a aplicar CIMSE. No he visto yo al menos un pronunciamiento de las autoridades para este año escolar, pero todo apunta a que no se va a aplicar CIMSE. Pero el CIMSE, fíjense, en un año normal se aplica más o menos en octubre, ¿ya? Ustedes me corrigen, y los resultados los tenemos en mayo, abril, mayo del año siguiente. Cuando ese cuarto básico, por ejemplo, ya ni siquiera es cuarto básico, es un quinto básico. ¿Qué hacer con esos resultados? Bueno, más allá de empezar a tomar algunas decisiones a nivel corporativo, de colegio, pero ¿qué hacer con esos resultados? ¿Qué puede hacer el profesor y los estudiantes con esos resultados? La verdad es que bastante poco. La verdad es que muy, muy poco. Por eso, yo en lo personal, y también lo creemos como Webflash, es muy valioso que el Estado y las autoridades incorporen estos mecanismos de evaluación que sean más sistemáticos y que entreguen información oportuna. Eso es muy, muy, digamos, necesario, ¿no? Y por cierto, mire, Gabriela no aporta un dato que los resultados de escritura, porque obviamente alguien tiene que corregir esa respuesta, no todo es máquina, los tenemos recién en mitad de año, fíjense. Es un tipo de evaluación que no es oportuna, pero insisto, cumple otro propósito que es más bien medir a nivel global cómo lo está haciendo el establecimiento, ¿ya? Ese es el caso del CIMSE. Y bien, estimados, y llegamos ya a la acción, recuperando el aprendizaje, ¿ya? Entendemos que todo esto que venimos conversando un poco nos permite, insisto con un punto, matizar quizás esta avalancha de comentarios un poquito negativos con respecto a cómo se ha ido aprendiendo estos últimos 2 años, ¿ya? Pero tenemos que de todas maneras poner el foco en la recuperación del aprendizaje.
estamos trabajando con un currículum acotado, un currículum que es una selección de objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y aún así, los resultados no son los esperados. Probablemente la priorización curricular nos acompañe un ratito más, no tan solo estos 2 años, probablemente nos acompañe a largo plazo, más allá de que las metas establecidas por el Ministerio hayan sido inicialmente año 2020 y 2021, ¿no? Em, pero estamos a tiempo, digamos, ¿no? El día es valioso, siempre y cuando los establecimientos puedan tomar medidas para mejorar el aprendizaje. Y ahí, fíjense, yo me tomo de las palabras de don Alex, el director del Liceo Novelius de Punta Arenas, que señalaba que lo que más le interesaba a ellos era cómo les fue a ellos como establecimiento. Los resultados nacionales siempre están en formato de promedio, ¿ya? Y los promedios, la verdad es que no hacen más que dar cuenta de una realidad nacional, pero no quizás de la realidad local de cada una de las instituciones. Lo más importante es que ustedes, con los resultados que tuvieron de manera personal por cada una de las comunidades, puedan tomar acciones para mejorar los aprendizajes, ¿no? En, en segundo lugar, en este fenómeno de la recuperación del aprendizaje, ¿ya? Creemos que los medios digitales colaboran en la obtención de información oportuna, ya que acortan los tiempos y permite al sistema de evaluación de la institución ser muchísimo más eficiente, ¿ya? Es un tema importante. Eh, por algo, los establecimientos han ido incorporando paulatinamente medidas para incorporar, para acercar la tecnología a las salas de clase y al quehacer pedagógico tradicional, ¿ya? Y por algo también las autoridades, en este caso la agencia, que creemos que ha hecho una labor muy, muy buena en ese sentido, ha ido también incorporando medios digitales, ¿ya? La evaluación progresiva es una muestra de ello y, por cierto, que el día se haya rendido en línea también es una demostración de ello, ¿ya? Ahora, ¿estamos un poquito obligados por el tema de la pandemia? Por cierto que sí, pero bienvenido sea que a lo mejor de esto podamos sacar una buena conclusión, que en el fondo, ¿por qué no considerar siempre dentro de mi sistema de evaluación cierto grado de participación de herramientas tecnológicas digitales, ¿ya? Esto incluso, fíjense, esto está establecido en los estándares indicativos de desempeño, que es otro referente que forma parte del Sistema Nacional de Evaluación, ¿ya? Que también está, lo tiene a cargo la Agencia de la Calidad. Y en rigor hay un estándar que es el 4.5, que señala que el director y el equipo técnico, ¿ya? Coordinan un proceso efectivo de evaluación y monitoreo de los aprendizajes para la toma de decisiones pedagógicas, ¿ya? Eso es lo que reza ese estándar 4.5 sobre la evaluación, en particular sobre la gestión del currículum y en particular de la evaluación. Y se establece que el director, como una práctica avanzada, una práctica desarrollada de parte de las comunidades educativas, el director y el equipo técnico disponen de herramientas tecnológicas para que los docentes puedan sistematizar los avances de cada curso, facilitando así el análisis y la toma de decisiones. En otras palabras, estimados, ustedes se fijan, los medios digitales y la tecnología ya están reconocidos hace rato como elementos que permiten mejorar el proceso evaluativo de parte de las instituciones. ¿Por qué? Volvemos al punto de anterior. Porque me entregan información oportuna, estimados, ¿no? Y otro punto muy, muy importante, fíjense, esto también está dentro de los estándares indicativos de desempeño que todos ustedes deben manejar, puesto que es un texto que tiene algunos años, aunque el año pasado, 2020, si no me equivoco, tuvo una actualización, ¿ya? Es fundamental medir la cobertura, no la cobertura curricular quizás tradicional, que era todo el currículum, los 24 objetivos de aprendizaje de matemáticas sexto básico, por ejemplo, sino que más bien ahora desde la mirada del currículum priorizado. Hay que avanzar hacia una medición de la cobertura curricular priorizada, ¿ya? Pero que ponga el foco en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y por qué colocamos esa frase ahí, colocando el foco en el aprendizaje de los estudiantes? Hay una cobertura curricular que es la que uno podría decir que es la más tradicional o la que se ha ocupado en el último tiempo como la cobertura más bien declarada. Ustedes saben que hay algunos análisis, algunos estudiosos del tema que establecen que existen 3 formas de medir la cobertura o de aproximarse a la cobertura curricular. Una que es la cobertura del currículum prescrito, vale decir lo que está establecido ahí
en la ley, en las bases curriculares, todos esos 25 objetivos de aprendizaje de sexto matemática. Ese es el currículum prescrito. Hay una mirada desde el currículum implementado, que es cuánto yo como profesor o escuela soy capaz de realizar en un año escolar normal de esos 24 o 25 objetivos de aprendizaje del prescrito. Y hay una tercera forma de ver la cobertura, de aproximarse al concepto de cobertura, que es en base al currículum aprendido. ¿Cuánto de lo que yo implementé, de lo que estaba estipulado en el currículum prescrito, nuestros estudiantes fueron capaces de aprender? Esa es la cobertura curricular que pone el foco en el aprendizaje del estudiante. Es lo que hoy en día se conoce como la cobertura real, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos que seguir midiendo digamos, monitoreando la cobertura curricular, pero siempre desde la mirada del aprendizaje de los estudiantes. Y como no, para ello, la evaluación es fundamental, ¿ya? Es a través de la evaluación, mediante el mecanismo mediante el cual yo puedo finalmente medir el aprendizaje y la cobertura curricular de los estudiantes. Bien, estimados. Hablemos de WebClass. Hablemos de WebClass. Vamos ahora a repasar un poco cuál es la propuesta de WebClass, cómo se considera dentro de nuestra plataforma este sistema de evaluación sugerido obviamente por nosotros y que forma parte, por cierto, de los elementos que la mayoría de los presentes en esta reunión tienen, ¿no? Gran parte de ustedes posee la plataforma WebClass y la verdad es que lo que yo les voy a comentar a continuación a nivel de resumen es parte de lo que usted realiza a través de nuestra plataforma en el día a día, ¿no? Vamos comentando algunas cosas. En primer lugar, estimados, el sistema de evaluación establecido dentro de la plataforma WebClass permite crear o importar instrumentos de evaluación desde un banco de evaluación. Si un profesor quiere crear su propio instrumento de evaluación, lo puede hacer, la plataforma lo permite, pero además si quiere basarse en algún instrumento que sea de WebClass y que él lo quiera copiar y aplicar con su curso, lo puede hacer a través de este banco de evaluación, ¿no? En segundo lugar, uno de los principios del sistema de evaluación de WebClass es que las evaluaciones, todas las evaluaciones, ya sea las que yo construyo o las que vienen del banco, pueden ser rendidas en línea, ¿ya? Para obtener reportes de forma instantánea, para la toma de decisiones pedagógicas en cuanto me entrega información oportuna, ¿ya? En tercer lugar, el programa asistido de evaluación, ¿ya? Cuya sigla es PAE, que por mucho tiempo cuando hablábamos de PAE en los colegios no mencionaban el programa de alimentación escolar, pero para nosotros es el programa asistido de evaluación, ¿ya? Aquellos establecimientos que tengan activo y que sean clientes de PAE tienen incorporada dentro de su banco evaluaciones de unidad, diagnósticas sumativas y semestrales que emiten objetivos de aprendizaje en lenguaje, matemáticas, ciencias, historia e inglés. Básicamente lo mismo que está apuntando la agencia a través de la evaluación progresiva o a través de los diagnósticos integrales, nosotros lo tenemos hace un tiempo ya, hace bastante años, pero en base a estas pruebas que se denominan de unidad, también conocidas a nivel interno, nosotros en WebClass las conocemos como pruebas de cobertura curricular, ¿ya? En las asignaturas que yo le acabo de mencionar. Además, fíjense, a partir del año pasado, nuestro banco de evaluaciones considera los diagnósticos integrales de la Agencia de la Calidad. Consideramos que es muy, muy importante que esos diagnósticos existan dentro de la plataforma y, por cierto, los cargamos. Y por si alguno de ustedes lo indica o alguno de ustedes lo quiere preguntar, apenas las autoridades liberen los nuevos diagnósticos, que son los intermedios que ellos le denominaron, ¿ya? Están próximos a habilitarlos. Por cierto que también lo vamos a cargar, ¿ya? Pero además, fíjense, en WebClass hicimos otra cosa extra, porque entendemos que el diagnóstico integral puede ser más integral aún, ¿ya? El diagnóstico integral dentro de WebClass permite a los usuarios del programa asistido de evaluación, muchas gracias, don Alan, ahí nos dice la fecha en la cual se libera el proceso intermedio, muchas gracias. Dentro de nuestra plataforma construimos instrumentos de evaluación bajo las mismas características del diagnóstico integral en las asignaturas Ciencias e Historia, ¿ya? Y a partir de quinto básico también incorporamos la asignatura Inglés, ¿ya? En otras palabras, un establecimiento que tenga programa asistido de evaluación
con nosotros en WebClass, va a tener la posibilidad de expandir su sistema de evaluación hasta hacia estas asignaturas que la agencia no dispone de material en sí mismo, ¿ya? Además, fíjense, el sistema de evaluación de la plataforma WebClass permite diseñar y aplicar encuestas en línea para conocer el estado socioemocional de la comunidad, ¿ya? Ustedes dentro del módulo de evaluación, esto lo vamos a ver en un ratito más, van a poder ver también que ahí existe un módulo llamado encuestas. Muchos establecimientos empezaron a ocupar estos módulos que estaban dentro de la plataforma, pero que no lo habían explorado aún, a partir de la suspensión de clases presenciales. Y el año pasado se aplicaron un montón de evaluaciones y un montón de encuestas, ¿ya? Y las encuestas justamente forman parte de este sistema nacional, perdón, del sistema propio de evaluación de WebClass, pero que más bien permite que el usuario pueda crear encuestas y aplicarlas en línea con los estudiantes. Para aquellos establecimientos que además tengan activo y sean clientes de nuestra plataforma de Select Class de convivencia escolar, se encuentran disponibles encuestas específicas para medir el estado socioemocional de los estudiantes y también tienen informes remediales exclusivos, ¿ya? Muy, muy importantes para todo el equipo de convivencia escolar y, por cierto, también para los profesores jefes, ¿ya? Además, fíjense, dentro de este sistema de evaluación de WebClass, ¿ya? En el apartado de administración, específicamente en notas, los establecimientos y los profesores pueden registrar sus calificaciones para la posterior emisión de informes de notas. Fíjense que aquí recién hablamos de la parte de calificación o los informes de notas, ¿ya? Habitualmente nosotros es como un acto republicano la entrega del informe de notas, que obviamente es muy importante porque permite acreditar y transparentar la información del proceso de aprendizaje para el estudiante y su familia, ¿ya? Pero es solamente uno de los componentes que forma parte de todo este proceso de sistema de evaluación que está al interior de la plataforma WebClass, ¿ya? Es como la parte que podríamos denominar la parte que está en el iceberg, la parte más normal, ¿ya? Por cierto, y también es que está dentro de los cambios establecidos a partir del decreto 67. Una de las cosas importantes del decreto era difundir la información, permitir que el resto de la comunidad, ya sea padres, ya sea apoderados y estudiantes en general, sepan con claridad qué se espera de ellos y tengan certeza sobre su aprendizaje, sobre cómo están progresando. Y para ello, recuerden, todos los que tengan la plataforma WebClass, existe la posibilidad de que ellos puedan ver en línea, en simultáneo, todas las calificaciones que Entonces me dijo, los termine profesores están realizando, de tomar ¿ya? tu hasta los 7 días que hasta el jueves. Ya. ¿A alguien se le queda prendido el micrófono? Ruego a mis moderadores que lo puedan verificar. ¿Ya? Y por cierto, no solamente pueden liberar las calificaciones, sino que además pueden, si un estudiante rinde una prueba en línea a través de la plataforma, ese resultado como informe puede quedar a disposición también del apoderado, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, a partir de este 2021 también este sistema de evaluaciones de WebClass incorpora la creación de rúbricas, ¿ya? Eso también hay que tenerlo presente, es un elemento nuevo. Nuestro equipo de capacitación, por cierto, las últimas sesiones que hemos realizado por lo general han sido de este tema porque es la novedad para este año. Así que si usted todavía no lo conoce, si usted quiere profundizar en torno a la creación de rúbricas, no tiene más que solicitar una capacitación a través del botoncito de la plataforma que usted ya lo conoce y ahí poder contactarse con el asesor, ¿no? Ahora, estimados, yo les mencionaba que varios de nuestros establecimientos, aproximadamente 200, fíjense, un muy buen número, aplicaron en alguna medida instrumentos del día del diagnóstico integral a través de nuestra plataforma, ¿ya? Algunos de ellos, fíjense, incluso asumiendo que después eso significaba cargar de forma manual los resultados a la plataforma de la agencia, ¿ya? Porque, y aquí aprovecho de responder a la profesora Marcela, que justo preguntó en el momento adecuado, ¿qué pasa con los resultados si se van a la agencia? No, no existe un sistema de transporte automático de información hacia la plataforma de la agencia, ¿ya? Hay que hacerlo, digamos, de forma manual. Es fácil hacerlo, yo lo he visto, pero de todas maneras implica que alguien tenga que dedicarse a ello.
Pero algunos de nuestros establecimientos, aún sabiendo eso, fíjense, decidieron tomarla a través de la plataforma WebClass porque les era más sencillo, porque ya estaba todo diseñado en WebClass. Están los alumnos cargados, está la prueba lista, está llegar y asignar. Además que la pueden aplicar más de una vez. Tenemos algunos casos, por ejemplo, el colegio Whipple de la comuna de Rancagua, que ya nosotros hemos podido ver que ha aplicado el diagnóstico 2 veces. ¿No? Lo aplicó a principio de año, al inicio del año escolar, en los primeros días, y lo acaba de aplicar en algunos cursos de nuevo hace una semana. ¿Ya? Eso da cuenta un poco que la plataforma, al ser una plataforma interna del establecimiento, WebClass, no tiene tantas restricciones como lo tiene la plataforma de la agencia y por tanto se permiten esta flexibilidad y en este caso repetir una evaluación para ver si es que hubo progreso de parte de los estudiantes. Eso es sumamente positivo. Y bueno, reunidos también con la profesora, con la señora Luzmira, sostenedora del Colegio Alto Pehuen, ella me señalaba que junto a su equipo, ahí participó Víctor Valdés, ellos una vez que rindieron las pruebas día en WebClass, después subieron resultados a la plataforma de la agencia para no quedarse abajo de la medición nacional. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Pero recuerden algo, no hay en sí mismo una obligatoriedad con respecto a la rendición de las evaluaciones día. ¿Ya? Eso no son obligatorias. ¿Se sugiere que así sea? Por supuesto que sí. Nosotros también lo sugerimos que así sea. ¿Ya? Ahora, ¿a quién les interesa más esos resultados? ¿Más que a la agencia de la calidad? ¿Ya? Yo creo que le interesa a las comunidades educativas. Y lo importante es que usted se quede con esos resultados. Día en WebClass. Como les comentaba, un poco más de 200 colegios aplicaron en algún grado de las evaluaciones dentro de la plataforma. Y fíjense algunos resultados interesantes. Esta es una gráfica que pudimos obtener de todos los establecimientos que en WebClass aplicaron la evaluación de diagnóstico de ciencias del séptimo básico. ¿Ya? Ojo, un instrumento que no está considerado digamos, en los días de la agencia. Es más bien un instrumento nuestro de WebClass, pero que de alguna manera responde al mismo escenario y tiene las mismas características. Vale decir, apunta a objetivos de aprendizaje del nivel anterior, es decir, de sexto, ¿ya? Ciencia sexto. ¿Qué podemos concluir? Fíjense, bueno, aquí está el resultado. No nos fue bien, digamos, hay que ser honesto, claro, con eso. Los resultados también son bastante bajos. Fíjense que volvemos a hablar de promedio. Sé que es molesto hablar de promedios, pero en este caso no, nos puede servir. En promedio, ninguno de los objetivos de aprendizaje ¿ya? Alcanzó más del 60% de logro. Ninguno. ¿Ya? Y preocupa en ese sentido el OVA 15. ¿Ya? El OVA 15, que recuerden, es el OVA 15 de ciencias, pero del sexto básico, el nivel anterior. ¿Cuál será ese objetivo? Bueno, es medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a otro. Eso en particular, estimados, al parecer le está costando a nuestros estudiantes del séptimo básico un aprendizaje prioritario de nivel 2, integrador significativo del sexto básico. ¿No? Importante tenerlo en cuenta. Este análisis, profesora, si usted lo pide para su establecimiento, también lo podemos hacer, ¿ya? Podemos colaborar con eso, podemos efectuar algún tipo de asesoría un poquito más privada. Aquí estamos viendo resultados generales, pero que de alguna otra manera nos revelan y nos permiten ir sacando conclusiones. El OVA 15, ¿ya? Es uno de los objetivos que está más disminuido en ciencias. ¿Qué pasa en historia? Fíjense, en historia también en séptimo. Ya quisimos medir séptimo, por la sencilla razón de que habitualmente no tenemos tantas mediciones en séptimo. Tenemos por lo general muchos resultados del cuarto básico, del segundo medio, de los octavos, pero el séptimo no tanto. Entonces quisimos mostrar resultados sobre lo que estaba pasando en ese nivel. Diagnóstico integral aplicado en historia, ¿ya? Por todos los establecimientos que pudieron rendir esta evaluación. ¿Ya? ¿Cuál es el panorama, digamos? Los resultados también podríamos denominar como bajos, insuficientes. ¿Ya? Solo uno de los objetivos, el 15, traspasa la barrera psicológica del 60%. ¿Ya? Y el que está más disminuido sería el OVA 8. ¿Ya? El OVA 8, que es de nivel 1, trascendental para la trayectoria, para el progreso del estudiante, comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile
el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia, ¿ya? Etcétera, etcétera, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. Fíjense la importancia de este objetivo, estimados. Hace un tiempo ya se viene hablando de un clima de tensión, de polarización política, y recuerdo un estudio de hace un tiempo de la Agencia de Calidad también, que estableció que los estudiantes del octavo básico, el nivel posterior a esto, tienden a tener una menor valoración de la democracia que hace algunos años atrás. Eso es muy preocupante, fíjense. Y fíjense, y este resultado, esto que estamos viendo en pantalla, probablemente sea parte de lo mismo, ¿ya? Ahí un consejo o más bien una observación para los profesores de historia, bueno, como no quizás colocar el foco en estos objetivos que son fundamentales para el desarrollo de un ciudadano respetuoso que respete la diferencia, la diversidad y sobre todo sea un fiel representante de la democracia, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Y qué pasa en matemática en séptimo? ¿Ya? Aquí ocupamos exactamente el mismo instrumento de evaluación de la agencia. Aquí no cambian absolutamente nada. Este ya es el instrumento de evaluación de la agencia. Y los resultados son los siguientes, ¿ya? Era una prueba de 30 y tantas preguntas, era una prueba bastante larga, más larga que las anteriores, ¿ya? Medía más objetivos también que la anterior, era una prueba bastante completa en ese sentido, ¿ya? Nuevamente, ninguno de los objetivos de aprendizaje de la medición traspasa el 60%, ¿ya? Y el que se nos queda más rezagado es el OA 18 con un 14% de logro, ¿ya? Muy preocupante, muy bajo ese porcentaje de logro. ¿Cuál es el 18? Bueno, calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en centímetros y metros cuadrados, ¿ya? Eso es uno de los elementos, uno de los objetivos que nosotros podríamos denominar que tiene una ausencia de aprendizaje de parte de los estudiantes, ¿ya? Y a diferencia de asignaturas como historia, ¿ya? En donde el currículum puede ir mutando de un nivel a otro, ¿ya? Con bastante radicalidad. Eh, en matemática, habitualmente se establece un seguimiento de los objetivos que van cambiando su grado de dificultad conforme el estudiante va avanzando su camino en la enseñanza básica, por ejemplo, ¿ya? Es mucho más fácil hacer la trayectoria histórica de un estudiante en una asignatura como matemática que historia. Insisto, en historia cambia el currículum diametralmente de un año para otro, ¿ya? Se retoma más adelante, es como cíclico el currículum de historia, pero el de matemática es un poquito más lineal, ¿ya? Y fíjense que eh, tomando en consideración esto que estamos viendo en pantalla, ¿ya? El OA 18 de nivel 1, imprescindible, que pertenece al eje de la medición y que además está haciendo referencia a figuras geométricas, para decir, es un objetivo que podríamos denominar de medición, pero también de geometría, nos revela algo que sabemos hace mucho tiempo. Lo conversaba con uno de mis colegas, eh, que por cierto, le doy el crédito de toda esta información estadística, digamos, que mi colega Pedro Córdoba, y él es profesor de matemática. Y él me contaba, lo conversábamos, me decía que esto no era tan distinto a lo que ya se viene hablando hace mucho tiempo. Hay una carencia, ausencia de aprendizaje en estos dos ejes, geometría y medición, ¿ya? Él tiene sus razones, digamos, me comentó algunas razones, quizás no viene ahora al caso mencionarlas, eh, pero de todas maneras es bastante interesante ver que esto que estamos viendo en pantalla probablemente no sea más que una representación de algo que ya en la práctica sabíamos de hace un tiempo atrás, ¿ya? Que los principales desafíos en torno a la asignatura matemática están en geometría y también en medición, ¿ya? Eh, Él decía, fíjense, un tema interesante, él decía que estos ejes habitualmente se veían en la última parte del año. Y como se veían en la última parte del año, en la medida que se suspendían clases, que se cambiaban actividades, eran por lo general unidades que no se alcanzaban a ver completas. Y como todos los años esta unidad está sugerida para el final de año, bueno, llegamos a media en primero básico, a media en segundo y así sucesivamente hasta finalmente tener una bola de nieve de vacío de aprendizaje en torno a estos dos ejes que son bastante relevantes, ¿ya? Así que bien interesante hacer ese tipo de análisis y en el fondo toda esta información es para eso, para saber de qué manera podemos colaborar mejor con nuestros estudiantes.
Una de las preguntas en cuestión, fíjense, y ahora vamos a empezar a hablar de la plataforma WebChat, vamos a hacer un pequeño ejercicio para cerrar esta conversación, ¿ya? Tiene que ver con una de las preguntas, ¿ya? Esta es una de las preguntas de las pruebas del día, ¿ya? Se me pixeló un poquito la imagen, perdónenme ahí. De matemática del séptimo, recuerden, midiendo el OA 18, calcular la superficie de cubos. Ahí un poquito más abajo ustedes pueden ver el objetivo de aprendizaje que se está midiendo a través de esta pregunta. De cubos y paralelepípedos expresando el resultado en centímetros y metros cuadrados, ¿ya? Esta fue la pregunta de todas las preguntas de las evaluaciones, de esta evaluación aplicada por distintos colegios en WebClass, fue la que obtuvo a nivel nacional, podríamos decir, el menor porcentaje de logro, ¿no? Mi colega Pedro también me comentaba algunas cosas bien interesantes sobre por qué finalmente los estudiantes pudieron haber errado en su respuesta a través de esto. Pero desde aquí nace, fíjense, nace una vez que yo tengo la información, que es oportuna porque la tengo de inmediato, desde aquí nace todo lo que puede hacer el profesor en base a una retroalimentación, ¿no? Este es el punto central del trabajo de la recopilación de información para la posterior toma de decisiones, ¿no? Yo primero me entreno, busco información correspondiente al proceso evaluativo de los estudiantes, luego compilo todos esos datos y finalmente armo un plan. Y ese plan en ocasiones puede significar modificar lo que yo como docente había establecido en mi planificación, por ejemplo. Es decir, voy a intervenir a futuro en mi planificación. Y además, fíjense, voy a generar la oportunidad para que los estudiantes me permitan a mí saber si es que hubo o no digamos, un escenario diferente al que estamos viendo. Vale decir, que los estudiantes pudiesen finalmente nuevamente rendir un instrumento de similares características para saber si aprendieron o no, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto dentro de la plataforma WebClass? En primer lugar, y permítame usted un segundito, en este momento yo quiero superponer la plataforma a la presentación que estábamos revisando, ¿no? Y usted ya está viendo en pantalla nuestra plataforma WebClass. En particular, fíjense, me voy a ir a trabajar a la planificación, ¿no? Supongamos que yo tengo ya un panorama concreto con respecto a cuál es mi objetivo de aprendizaje que está disminuido. Ya lo sabemos, es el OA 18, ¿cierto? Y tengo a la vez, fíjense, en mi registro de planificación una unidad que es del séptimo básico, ¿ya? Del nivel que me toca este año, ¿ya? Del cual ya sabemos que tenemos serias falencias con el OA 18 del sexto, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer a continuación? Vamos a pinchar esta unidad que estamos viendo en pantalla. Luego de eso, profesor, profesora, en la parte superior de la pantalla voy a editar la unidad, ¿ya? Con el botón correspondiente voy a hacer una modificación de esta unidad. A continuación, en el paso número 2, el paso número 1, recuerden, hay algunas cosas generales, el nivel, la asignatura, etcétera. Pero en el paso número 2, fíjense, yo tengo acceso al currículum. Aquí yo declaro cuáles van a ser los objetivos que voy a trabajar en mi unidad. Y fíjense, a partir de este año, WebClass considera la posibilidad de que los usuarios se puedan, digamos, transportar al nivel anterior o al nivel que viene, no importa, se flexibilizó esta parte del sistema. Aquí voy a cambiar a sexto, me voy a mover a la asignatura matemática. El sistema siempre me dice arriba, para cambiar atributos debe guardar. Usted simplemente pinche el botón aceptar, el sistema solo va a hacer este trabajo de almacenar la información. Y ahora sí, mire, vamos a pinchar objetivos de aprendizaje, ¿ya? Que van a corresponder a los del sexto de matemática y vamos a bajar hasta encontrarlo. Aquí encontramos a nuestro querido objetivo 18, calcular la superficie de cubos, etcétera, etcétera. Y lo vamos a incorporar a nuestra unidad, ¿ya? Y luego de eso, arriba, con el botón guardar, ya lo dejo registrado, ahí ya queda ok. La planificación se ha actualizado correctamente. Ahora, hice el cambio en la unidad, ¿ya? Ahora, dentro de esta unidad, que insisto con un punto, sigue perteneciendo al séptimo básico. Aquí está abajo. Espérenme un segundo, voy a filtrar acá por el séptimo. Aquí está la unidad. Sigue perteneciendo al séptimo, pero ahora quiero agregar una clase, ¿ya?
vamos a pinchar sobre la unidad en cuestión y a continuación, en la parte superior de la pantalla, vamos a crear una clase. En principio yo tenía presupuestadas 7 clases, pero dadas las debilidades de los estudiantes en torno a este objetivo de aprendizaje, ¿ya? Yo decido agregar una nueva clase con el botón correspondiente. Y al hacerlo, usted puede, digamos, tiene la libertad de construir esta clase de la manera que mejor le sea posible, ¿ya? Vamos a colocar aquí que es una clase en remedial, ¿ya? Incluso arriba vamos a marcar la sirena para indicarle después a mi equipo técnico que revise esta información que esta clase no estaba considerada inicialmente en mi planificación, pero es una clase de remedial debido a los malos resultados obtenidos en mi evaluación, ¿ya? Abajo colocamos alguna referencia a la evaluación, que puede ser formativa simplemente, ¿ya? La duración la establecemos o la dejamos en simplemente 2 horas. Y en el paso número 2, ¿ya? En la pestaña Objetivos de Aprendizaje, fíjese usted, va a encontrar el OA correspondiente al sexto básico, precisamente que quiero reforzar. En otras palabras, yo voy a declarar en esta clase que voy a trabajar el OA 18 que pertenece al sexto básico. No obstante, sabemos que la unidad sigue siendo el séptimo. ¿Ya? Hacemos clic sobre el atributo correspondiente, ¿ya? Para luego pasar a la parte, digamos, donde el profesor, digamos, vuelca toda su creatividad para indicar cómo se va a desarrollar esta clase. Y ahí, bueno, se abren todas las posibilidades que ustedes como usuarios de la plataforma ya conocen, que es compartir videos, imágenes, escribir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en este caso me lo voy a saltar. Simplemente voy a pinchar el botón guardar para que usted vea que mi clase remedial ya ha sido creada exitosamente y se incorpora a esta remedial a mi programación que yo había establecido inicialmente, ¿ya? Pero además, profesor y profesora, esto tiene que ver simplemente con la corrección de mi planificación, ¿ya? Lo que yo tenía pensado no estaba resultando como lo habíamos establecido, que es sumamente normal en el trabajo y el quehacer pedagógico docente. Eh, pero ahora, supongamos que esta clase yo la hice, ¿ya? Hicimos esta clase remedial, reforzamos, le mostré a los estudiantes por qué nos equivocamos, por qué estábamos calculando mal el área de la figura, por ejemplo, ¿ya? Y establecemos que esta clase se hizo, la marcamos como ejecutada, usted ya sabe cómo hacerlo, ¿ya? ¿Qué hacemos a continuación? Volvemos a medir, ¿ya? Pero ahora, profesor, profesora, vamos a ocupar otro apartado de la plataforma, que es en evaluación también, que permite generar un pequeño instrumento de evaluación dedicado específicamente a este objetivo de aprendizaje. Y para ello, profesor, profesora, ¿ya? Permítanme compartir brevemente con ustedes un video al respecto. Permítanme un segundito. Deme un segundito, profesores. Que mi colega Pedro, experto en la materia, insisto, me había grabado un pequeño video al respecto, pero algo ocurrió con la grabación, pero ustedes no se preocupen, porque lo vamos a hacer en vivo e indirecto, sin grabación. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que me dijo Pedro en relación a este objetivo? Bueno, una vez que ya tenemos lista nuestra clase remedial, ¿ya? La ejecutamos, ahora vamos nuevamente al botón evaluación del costado izquierdo de la pantalla, y en la parte superior vamos a pinchar el botón crear evaluación. En este caso no voy a ocupar el banco, ¿ya? El banco de evaluaciones lo vamos a dejar ahí en segundo plano, no lo vamos a ocupar. Yo quiero crear una evaluación a partir del banco de preguntas, ¿ya? Y para ello pinchamos ahí arriba, fíjense, crear evaluación. El nombre de mi evaluación también va a ser remedial y va a ser, fíjese usted, del nivel séptimo en la asignatura matemática, ¿ya? A continuación voy a escribir las instrucciones para los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, tienes 60 minutos para rendir esta evaluación, ¿ya? Y abajo, con la ayuda del botón guardar y agregar preguntas, vamos a comenzar a seleccionar desde un banco de preguntas cuáles son las preguntas que yo considero que me permiten medir nuevamente si es que obtuvimos mejores resultados. Pero fíjense, en este caso, el sistema me dice, usted está creando la prueba en séptimo básico
en la asignatura matemática. ¿Ya? Por tanto, los objetivos que estoy viendo acá, desde donde nacen nuestras preguntas, corresponden a séptimo básico matemática. ¿Ya? En esta misma pantalla, usted como usuario, ¿qué debe hacer? Debe cambiar el nivel arriba. ¿Ya? La prueba va a seguir siendo el séptimo, eso no va a cambiar. Pero usted le va a decir al sistema, quiero incorporar atributos o preguntas que pertenezcan a sexto básico. El otro día con un colegio me preguntó, estábamos trabajando esto mismo y me decía, ¿puedo entonces, qué sé yo, en quinto básico, tomar algunas preguntas de tercero básico? Y la respuesta es sí. Este sistema de creación de evaluaciones es muy, muy flexible y por tanto usted tiene la libertad absoluta para tomar preguntas de diferentes niveles, ¿no? Por cierto que es muy válido eso en esta época de priorización curricular. Sexto básico, de la asignatura, obviamente, matemática, ¿ya? Y a continuación, acá, dentro de este selector que se está moviendo, van a aparecer todos los objetivos del currículum. Y el primero de la lista, fíjense, me estaba esperando ahí, es precisamente el OA 18, calcular la superficie de cubos y paralelepípedos. Ahí, bueno, entre paréntesis, ustedes pueden ver la cantidad de preguntas que está vinculada a cada uno de los objetivos y se despliegan hacia abajo. El profesor desde acá puede ver la pregunta en cuestión a través del ojito, fíjense usted. Ahí ya apareció la imagen, la pregunta en sí. Y si usted considera que esta pregunta, que es de nuestro banco de preguntas de WebClass, le puede ser útil para esta prueba remedial, ¿ya? Usted la cierra y después pincha el botón agregar. Y se van a empezar a almacenar acá, a la izquierda de su pantalla, las preguntas agregadas. ¿Ya? Ahí tenemos una, vamos a ver otra. Esta también creo que nos puede ser muy, muy útil. ¿Ya? Y la vamos a incorporar con el botón agregar. ¿Ya? Y así, fíjese usted, estoy construyendo un instrumento de evaluación específico de este objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si usted quiere ampliar un poco la selección? Quiere cubrir quizás otro objetivo, qué sé yo, otro de geometría, que de todas maneras estaba débil. Lo puede hacer. Simplemente usted se va a cambiar acá al objetivo que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, esto, demostrar que comprenden el concepto de área. ¿Ya? Y aquí seguir agregando preguntas de ese objetivo. ¿Ya? Luego de eso, profesor, profesora, usted pincha abajo el botón guardar, donde dice aquí en la esquina, preguntas agregadas, 8, guardar, y su evaluación queda lista. Con esos sencillos pasos, profesor, profesora, usted no solamente se quedó mirando un instrumento, un resultado de una prueba que bajo todas luces no era la esperada, sino que además a través de la plataforma tomó decisiones. Modificó su plan de acción, que era la planificación, incorporó el objetivo de aprendizaje del nivel anterior y una vez que usted pudo rehacer su enseñanza, permitió que los estudiantes, o permitirá ahora que los estudiantes demuestren nuevamente si estamos aprendiendo en este objetivo a través de una segunda evaluación. No para medir todo el currículum priorizado, sino que específico a aquellos objetivos que estaban un poquito más débiles. ¿No? ¿Dónde está la evaluación? Obviamente en el séptimo básico. Aquí la vamos a buscar. En la asignatura matemática, bueno, aquí la podemos ver en pantalla inmediatamente, se llama remedial y como ya sabemos tiene 8 preguntas. La prueba a partir de este momento ya está lista para ser aplicada para los estudiantes a través del botón asignar y como usted sabe, en un par de minutos más los niños de este curso ya podrían rendirla para volver a hacer este ciclo virtuoso en donde la evaluación es el principal protagonista. Evalúo, obtengo resultados, los interpreto, aplico remedial y nuevamente cargamos sobre la evaluación. ¿Ya? Si usted quiere ver cómo quedó su evaluación, pinche el botón de la lupa, la puede ver con o sin respuestas correctas. Aquí estoy viéndola con respuestas correctas. Ahí están los objetivos que se estaban midiendo, ambos de geometría y medición del sexto básico, y hacia abajo el instrumento en sí. ¿Bien? Eso, profesor, profesora, es lo que nosotros sugerimos en torno al trabajo de los resultados de los diagnósticos integral de aprendizaje. La plataforma en sus cimientos tiene el currículum nacional. Usted simplemente vaya indicándole al sistema hacia qué parte de la gestión usted se va incorporando a través de la planificación y posterior a ello, cómo yo quiero evaluar todo lo que estoy haciendo
en relación a los objetivos de aprendizaje más disminuidos del currículum, ¿ya? Profesor, profesora, con esto estamos llegando ya prácticamente al final de nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Nos extendimos 10 minutos más de lo esperado. Siempre mi compañero de difusión me retan que hablo mucho, me detengo mucho en algunas cosas, pero la verdad es que son temas importantes, son temas que creo que todos los que trabajamos en el rubro de la educación nos interesa, ¿ya? Y por cierto, queremos seguir aprovechando estas instancias para colaborar con los establecimientos, para que vean, en primer lugar, qué está pasando a nivel general, cómo los colegios están utilizando nuestra plataforma. Y por cierto, profesores, esto también tiene que ver con eh, un fomento que nosotros estamos haciendo para los establecimientos que tienen la plataforma WebClass para que les saquen el máximo provecho posible, ¿ya? El año pasado muchos establecimientos dijeron, vamos a empezar a aplicar evaluación en línea. Y hoy en día esos colegios aplican 100, 200 instrumentos de evaluación en el lapso de 1 o 2 meses. Eso es muy, muy bueno. Insisto, como les comentaba, la pandemia quizás nos obligó a que tuviésemos que tomar toda esta herramienta que estaban un poquito durmiendo, eh, pero bienvenido sea que hoy en día podemos contar con este tipo de herramientas y en la medida que ustedes le puedan sacar provecho y en la medida que esto sirva para la toma de decisiones y para el proceso de aprendizaje del estudiante, nosotros como WebClass nos damos más que satisfechos, estimados. Recuerden, profesores, ya para cerrar la sesión, que todo esto, digamos, las novedades, las noticias con respecto a lo que conversamos el día de hoy, ustedes las pueden encontrar a través de nuestros canales de comunicación, a través de LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter también. Todo eso ustedes lo pueden ver a través de nuestras redes. Recuerden también inscribirse en los próximos. El próximo webinar va a tener una participación en nuestro equipo de trabajo CEL, ¿ya? Y ahí van a hablar mucho de los aprendizajes socioemocionales. Por ahí veía unos comentarios de una profesora que nos señalaba eh, sobre los indicadores de evaluación, sobre el tío Jorge. Efectivamente, fíjense que en nuestras evaluaciones, en las días de nosotros, usted cuando despliegue el objetivo de aprendizaje en la evaluación, permítame ver si se lo puedo mostrar brevemente, profesor, antes de cerrar, usted va a poder ver si es que está o no incorporando algún tipo de objetivo, algún indicador. Permítame un segundito. En la evaluación, cuando usted expanda su diagnóstico integral, por ejemplo, fíjese que aquí va a estar el despliegue de los indicadores que están a los cuales está apuntando la evaluación. ¿Qué es lo que nos falta? Y eso un poco lo que también tenemos como desafío nosotros como WebClass, desarrollar un informe específico de indicadores de evaluación. ¿Ya? Eso es lo que estamos en fase de desarrollo, tenemos hartos desafíos al respecto. Queremos seguir potenciando esto porque entendemos, tal como lo conversamos toda esta última hora, la tecnología, al menos en temas evaluativos, llegó para quedarse porque acorta bastante el proceso y permite entregar información oportuna. Así que gracias, tío Jorge de Matemática, por todo esto, ¿no? Señora Ruth, muchas gracias a usted por su participación. Inés, muchas gracias también por sus comentarios. Que les vaya muy bien, que tengan una feliz tarde de lo que queda. Que gane Chile, obviamente. Más tarde juega Chile. Juega muy tarde, eso sí. Quizá varios ya estemos durmiendo para las 9:30. No, Gabriel, cuídese mucho. Muy buenas tardes. Elisa, cuídense mucho. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.